A continuación, la siguiente ponencia la va a impartir don Rafael Fontán, el doctor Rafael Fontán Barreiro, filólogo y escritor, y que nos va a ilustrar sobre una charla que a mí me parece el nombre muy sugestivo. La pregunta que se hace es, pero ¿y los íberos comían? Bueno, me siento como el percusionista en un agitato de una sinfonía de Rachmaninoff. Es decir, después de la muestra de cómo entendían los egipcios la comida, con tanto detalle, con tanta profusión de imágenes, cuando nos toca hablar de una arqueología como la arqueología de los iberos, pues nos tenemos que conformar con apenas destellos, ¿no? Claro, tenemos que contestar que los iberos sí comían, porque si no, no habría habido iberos, eso es seguro, ¿no? Pero nada que ver con lo que acabamos de escuchar en la interesantísima intervención de la doctora Pons, ¿no? Donde se puede, vamos, a los alimentos solo le falta la etiqueta para saber lo que era y casi de qué cosecha el vino y de qué procedencia los alimentos, ¿no? En el caso de los iberos tenemos que llegar a conclusiones por conjeturas, por analogía con otras civilizaciones, también por restos, ¿no? Iremos hablando de ello, ¿no? Bueno, esto que está en la pantalla es la única imagen de un ibero comiendo. Comparen, por favor, con lo que acabamos de ver de la doctora Pons, ¿verdad? Es la única imagen que hay y se piensa además que ni siquiera es un personaje ibero. Es seguramente etrusco, es una placa de marfil que completaba una caja y en ella se ve con alguna dificultad pues, a un personaje tumbado a la manera como los etruscos celebraban sus banquetes, con un plato en la mano. Es la única representación que tenemos de un ibero comiendo. Sin embargo, pues sí que podemos entender que, al igual que en otros muchos campos de la vida, la aportación de los iberos a la historia de la alimentación en nuestro territorio fue fundamental. Los iberos, saben ustedes que ocupaban más o menos si partimos la península ibérica con una diagonal, pues la que queda al Mediterráneo y al sur, es decir, la que sería la sur oriental, ¿no? Esa mitad. El territorio propiamente ibero, que es muy difícil de delimitar, hoy se circunscribe especialmente a lo que es Murcia, Alicante, Albacete, entendiendo que otros pueblos aculturados por los iberos, digamos que llevaban esa cultura a territorios como los del sur y el corazón de Andalucía, o como la costa levantina, incluso hasta el sur de Francia, ¿no? En cuanto al tiempo, piensen ustedes que estamos hablando pues, de no menos de 1000 años después de las pinturas que hemos visto. Estamos en el siglo VI a.C., es cuando todos los autores están de acuerdo en que ya se puede hablar propiamente del mundo ibero, hasta el siglo II, hasta que los romanos, digamos, incorporan a los iberos a la koiné mediterránea, al mundo cultural mediterráneo que se estaba gestando ya y que, bueno, luego es el origen, como saben ustedes muy bien, de lo que luego ha sido Europa, ¿no? Los iberos suponen la incorporación de nuestras tierras, de las tierras de la península ibérica, al mundo mediterráneo en un momento en el siglo VI que a mí, como en alguna publicación reciente he tenido ocasión de decir, me parece el momento seguramente definitivo en la historia de la humanidad occidental, naturalmente. No tengo que hacer un poco abstracción del mundo del que acabamos de oír hablar, de los egipcios, por supuesto del Extremo Oriente. En el ámbito mediterráneo especialmente occidental, el siglo VI supone la aparición del ciudadano, la aparición de la poesía lírica, por ejemplo, de Safo, la aparición del concepto de ciudadanía, las primeras revoluciones, cuando aparecen las primeras constituciones, no digo ya democráticas, constituciones. Es decir, el momento en el que el ciudadano de alguna manera se considera con derecho a participar en las decisiones que le afectan, ¿no? Ese es el siglo VI, ¿no? Y en ese siglo VI, que es cuando arranca el mundo de los iberos, voy a utilizar una frase, un titular periodístico, ¿no? Es
también se hace la constitución de la dietética, de la nutrición en nuestro territorio, en el sur y en el levante de España, ¿no? Claro, ¿por qué digo esto? Los iberos son la edad del hierro, como ustedes saben, que sucede a la edad del bronce, en términos muy macro, ¿no? La edad del bronce, segundo milenio antes de Cristo, la edad del hierro, primer milenio antes de Cristo, y especialmente a partir del 700, el 600 antes de Cristo, ¿no? Antes de la edad de los metales, el neolítico, que por supuesto es la época de la revolución agrícola y ganadera, ¿no? Cuando el hombre aprende, deja de ser nómada, ¿no? Y se instala y crea ciudades. Pero el objetivo en ese momento es la supervivencia. Es decir, la sociedad, desde el punto de vista nutritivo, está organizada para sobrevivir simplemente, ¿no? La relación entre nutrición y concepto de ciudadanía se produce en el siglo VI a.C. En ese momento, los alimentos no son solamente algo para consumir, algo para sobrevivir, son un elemento de poder, son un elemento de relaciones entre los pueblos, de influencias de unas culturas sobre otras. Y, en definitiva, el que mejor organiza su alimentación, el que mejor organiza el almacenamiento y la transformación de sus alimentos, va a ser finalmente va a ser el pueblo más preparado para llevar su mundo, su cultura, su civilización, para culturizar, en definitivamente, o para influir en los pueblos de su entorno, ¿no? Es muy difícil saber de los iberos. Bueno, para empezar, el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, que me ha presentado tan amablemente, ha dicho íberos. Con los iberos tenemos problemas hasta con el acento, ¿no? Y de hecho, hizo falta un congreso en el año 97 para decidir, un congreso como este, para decidir que hay que acentuar iberos. Iberos es correcto también, ¿no? Uno hace la acentuación griega, otro hace la acentuación latina. Hoy se prefiere decir iberos, como llana, ¿no? Ya saben ustedes que la lengua de los iberos está sin descifrar, se puede leer, pero no se puede traducir. Y luego hay multitud de enigmas en el mundo ibero, y qué mejor sitio que el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Para mí es muy emocionante estar hablando de los iberos en este museo donde está la Dama de Elche, entre otras muchas piezas gloriosas de este mundo, ¿no? El mundo de los iberos, a ese mundo se puede llegar siempre a través solamente de pistas, ¿no? Por ejemplo, del tema que nos ocupa hoy, de la nutrición, su alimentación. Hay relatos de antiguos historiadores, ¿no? Estrabón, Plinio, Columela, que nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Plinio estupenda, ¿no? Que dice que aquí en la península ibérica, cuando el año era malo para los cereales, se utilizaba la harina de bellota para hacer el pan, para hacer las gachas, ¿no? Hay otros testimonios que nos hablan de que cuando el año era todo lo contrario, era bueno, pues el excedente se utilizaba para poder intercambiar con otros pueblos, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo de eso. Por ordenar un poco las ideas, aquí delante tenemos hasta, en fin, digamos que lo que podemos deducir de la alimentación de los iberos. Claro, nosotros no podemos hablar de comida, no podemos hablar de banquete, no podemos hablar de fiesta, porque nos faltan los elementos, lo podríamos imaginar a lo mejor, ¿no? De hecho, desde que el hombre empieza a organizarse en sociedad, el momento de la comida y el momento de la muerte se convierten en momentos con una carga simbólica muy importante, ¿no? Y con un peso social muy importante, ¿no? La arqueología de la vida es siempre mucho más complicada que la arqueología de la muerte. La arqueología durante mucho tiempo fue la arqueología de la muerte, ¿no? Porque en el caso de los iberos es especialmente relevante, ¿no? Lo que se buscaban eran tumbas, y dentro de las tumbas lo que se buscaban eran tesoros y nada más, ¿no? A la gente, a los arqueólogos de aquella época, no les interesaba cómo sufría la gente, cómo amaba, cómo se relacionaba, cómo se organizaba. Le interesaban, pues, joyas que se pudieran vender a museos o a coleccionistas o anticuarios, ¿no? Claro, la comida tiene algo de efímero, ¿no? Y lo efímero es lo opuesto a lo arqueológico, ¿no? Porque lo arqueológico lo que busca es efectivamente los restos que permanecen, ¿no? Lo que permanece de una civilización. Y la comida se ha consumido, ¿no? Se ha consumido, y ese instante es inaprensible, ¿no? Dicho sea esto, para que entiendan ustedes la dificultad de una intervención como la mía esta tarde, ¿no? Pero algunas conclusiones se pueden llegar, y esas conclusiones nos llevan a lo que está en síntesis en la pantalla en este momento, ¿no?
Sabemos que la base era una base agrícola, la base de la economía ibera, y por lo tanto la agricultura, la ganadería eran muy importantes. Por los relatos, por pequeños restos, pero no infrecuentes, ¿no? Pequeños en cantidad, pero suficientemente significativos, ¿no? Y también por el tipo de cacharros que aparecen en los poblados, ¿no? Podemos llegar no solamente a saber qué comían, bueno, primero qué comían, que es la respuesta a la pregunta de esta intervención, ¿no? Segundo, qué comían, cómo lo comían, y hay una última pregunta a la que no me atrevo a contestar, que es ¿cuántos comían? Yo no sé si en el caso de Egipto era así. En el caso del mundo de Roma yo recuerdo haber escuchado a un eminente profesor, que fue además mi maestro, el profesor Blanco Freijeiro, nos decía en clase, cuando estábamos en la clase de arqueología clásica, no se dejen ustedes engañar por las películas de romanos. La inmensa mayoría de la población en Roma, la inmensa mayoría, solo comía pan y aceitunas, solo. Carne, bueno, si cazaban algo o, por supuesto, si tenían una pequeña granja, entonces la cosa cambiaba, ¿no? Pero esa población que se amontonaba, que se hacinaba en los bloques de 6 pisos, sin agua, sin ningún tipo de comodidad, amontonados en 2 habitaciones toda la familia, esa gente comía pan y aceitunas. Por eso los cereales son tan importantes en la antigüedad, porque gracias a los cereales y a otros cuantos productos así muy primarios, la humanidad pudo sobrevivir, ¿no? ¿Cuántos de los iberos comían? Esa es la pregunta más difícil, ¿no? En el caso de los iberos es que llama mucho la atención los pocos testimonios que tenemos directos de cuántos eran, ¿no? Por ejemplo, en necrópolis hay muy pocas, son muchas, pero con muy pocas tumbas. O sea, hay una necrópolis celta en Ávila, por ejemplo, pues es que tiene tantas tumbas como casi todas las necrópolis juntas de los iberos. Hay un desajuste entre población, poblados y necrópolis, que constituye otro más de los enigmas de los iberos. Hasta donde hemos podido saber, por ejemplo, en lo que se refiere a los alimentos de carne, que podían constituir aproximadamente el 5% de la dieta, el 5%, ovicápridos, suidos, el cerdo fue cobrando importancia con el paso del tiempo, y bóvidos. Si bien los bóvidos tenían un recorrido, digamos, antes de ser consumidos, lógicamente muy importante para productos secundarios, ¿no? La piel, la leche, lácteos, etc., ¿no? También los ovicápridos, pero es más, en el caso de los iberos se nota más en los restos de suidos, ¿no? La agricultura, pues por supuesto los cereales, las leguminosas, los iberos dieron el salto, la población de la península ibérica dio el salto que dio en aquellos siglos por la tecnología del hierro. Es decir, el trabajar la tierra con instrumentos de hierro permitió el que hubiese muchísimos excedentes, el que no hubiera problema de alimentación incluso en épocas malas, porque los iberos se las ingeniaron para almacenar esos excedentes en silos y en graneros. Silos, hay por aquí un texto, aquí tienen un dibujo de unos silos de la Hispania ulterior, son de época romana, pero el autor de este artículo nos cuenta que estos silos venían de la época ibera, aunque estos, concretamente, el momento en el que se estudiaron eran de época romana, pero ya venían desde la época de los iberos. Y nos cuentan, por ejemplo, algunos textos, como este, nos habla de que llegaban a conservar los alimentos, los cereales, 50, incluso 100 años en estos silos, ¿no? Los silos luego se abandonaban, se utilizaban como vertederos, como escombreras, y se buscaban otros nuevos para conseguir que el cereal estuviese lo mejor conservado posible, ¿no? Aquí tienen una muestra del instrumental de hierro que los iberos utilizaron y que fue el que permitió que las cosechas fuesen grandes y que hubiese alimentos suficientes, ¿no? Por terminar con la diapositiva anterior, la que veíamos antes. Aparte de cereales como el trigo y cebada, también mijo y avena, pero sobre todo trigo y cebada, conocían las leguminosas y las utilizaban además para el sistema de rotación, para que la tierra se nitrogenase y digamos, no se agotase su fertilidad, su capacidad de producción, ¿no?
Y entre estas leguminosas son especialmente frecuentes habas, lentejas y garbanzos. Claro, ¿por qué lo sabemos? Bueno, porque hay una rama de arqueología, como saben ustedes, que se dedica al estudio de los restos de plantas, los restos, en fin, del polen, de los frutos, incluso de las cenizas cuando ha habido un incendio, y a partir de ahí pueden sacar conclusiones como las que les presentamos, ¿no? Comían los cereales y las leguminosas en forma de tortas y en forma de gachas también. Y sabemos que era también muy importante la producción de fruta, especialmente higos y granadas, pero no solo, y que conocían el aceite, muy poco, ¿no? Entre los iberos el aceite se utilizó muy poco y el vino no tanto como en otras culturas. De hecho, el vino era un elemento de poder al que tenían acceso una parte muy pequeña de la población, ¿no? Si estos lo aplican ustedes a un poblado ibero, por ejemplo, yo les aconsejo que echen un vistazo desde el punto de vista de la nutrición y de la alimentación a esta monografía del Museo de Prehistoria de Valencia, que es un museo admirable, y que disecciona un poblado cercano a Játiva, el poblado que se conoce con el nombre de la Bastida de les Alcuses, que es un poblado que se deja estudiar muy bien, porque no es demasiado grande, está muy, muy, muy excavado, cosa que de pocos poblados iberos se puede decir, parece mentira, ¿verdad? Ya bien entrado el siglo XXI, la cantidad de tiempo que nos falta para conocer realmente cómo eran los poblados iberos por la poca cantidad que se ha excavado todavía, ¿no? En el caso de la Bastida de los Alcuses hay suficientes testimonios. Este libro, como les digo, está a disposición, ¿no? Porque se puede descargar en forma de PDF. Se ocupa de todos los aspectos de la vida en esta ciudad. Es seguramente mucho más interesante que un libro general sobre los iberos, porque está aplicado a un poblado en el que se da la circunstancia de que su nacimiento está bien acreditado a comienzos del siglo IV y su desaparición también a finales del siglo IV. Desapareció con un incendio, con lo cual pues, ha permitido que se conserven algunos elementos que normalmente no se habrían conservado si simplemente el tiempo los hubiese dejado morir, ¿no? Y todo lo que nos puede aportar está recogido en este libro, del que alguna pequeña muestra les voy a enseñar, ¿no? Naturalmente, aquello que tiene que ver con el tema que nos ocupa, con la nutrición. Bueno, aquí este periódico de la Semana Gráfica, esta página de la Semana Gráfica del 18 de agosto del 28, ¿no? Que habla de una nueva Pompeya en España, ¿no? La Bastida de les Alcuses. Bueno, quizá tenía que guardar alguna relación con lo que les decía, ¿no? El haberse conservado, pues, por ejemplo, restos de pan por haberse abandonado en un momento dado como consecuencia de un incendio, ¿no? Seguramente como resultado de un ataque. Es muy curioso, y es otra de las curiosidades de los iberos, que alrededor del año 400 se produjo una sustitución del modelo político en la zona de Andalucía y en Levante especialmente, en el sur de Levante especialmente, hasta el río Júcar, digamos, en Turia, con algunas cosas muy sorprendentes, como por ejemplo este poblado que es un poblado, un oppidum, sobre un cerro, con una muralla imponente, con 4 puertas, se abandonó en el paso de 3 generaciones, fue abandonado hasta que llegó la arqueología en el siglo XIX y comienzos del XX a desenterrarlo, ¿no? Hay también algún documento de los iberos, alguna necrópolis, como la de Bulco, por ejemplo, ¿no? La de Porcuna, en la que se levantó un monumento funerario impresionante que fue destruido 30 años después, pero fue destruido de manera que sus pedazos se guardaron sin las cabezas, porque hay una especie de condena, ¿no? De damnatio memoriae. Sin las cabezas, los restos, hasta 1.500 pedazos, se colocaron cuidadosamente en fosas que fueron tapadas luego con lajas de piedra cuidadosamente. Así las encontró el director del Museo de Jaén y así las pudo sacar, recomponer, y en el Museo de Jaén están expuestas en este momento, ¿no? Con los iberos hay cosas que se nos escapan constantemente, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar específicamente algo, hay algo que se escapa siempre. Y también el tema de la alimentación. Pero bueno, algunas cosas sí que podemos decir. Por ejemplo, en este plano, en este pequeño mapa de la Bastida, ven ustedes representados con un círculo azul los molinos. Es decir,
casi en cada casa había un molino, ¿no? Un molino de rotatorio, ¿no? Con la pieza macho y la pieza hembra sobre ella, con dos bastones, con un eje, ¿no? Con el que lo hacían girar. Bueno, es curioso la importancia que tuvo la evolución de los molinos en la evolución de la dentadura de los iberos, ¿no? Que se ha podido estudiar. Naturalmente, si el molino era malo, comían tanta harina como tierra, ¿no? Y las muelas les duraban poco, ¿no? El conseguir molinos más sofisticados permitió una harina más pura y, por lo tanto, dejó descansar a las muelas de los iberos a partir de cierto momento, ¿no? El círculo naranja es un hogar. Llamamos hogar en el ámbito de los iberos a una pieza de cerámica plana, normalmente de cerámica, sobre la que se ponía la brasa, el fuego, ¿no? Es una pieza grande que solía estar colocada en el centro de la habitación principal de la casa. Las casas solían tener 2 habitaciones y entonces sobre esa plancha de arcilla gruesa y grande, plana, se hacía el fuego, ¿no? Y ahí se colocaban los cacharros, en fin, del tipo que fuesen. Ahora hablamos un momento de eso. Otros círculos, el círculo gris, que ven ustedes también muy frecuentes, son ollas. El cacharro de cocina con preferencia de los iberos es la olla panzuda grande, porque debemos entender, creo que me estoy extendiendo quizá más de la cuenta, termino enseguida, ¿no? Debemos entender que el procedimiento de transformación de los alimentos entre los iberos más habitual era el hervido o el guisado, más que el frito, más que la brasa. De hecho, hay muy pocos, por ejemplo, fíjense ustedes en los morillos y asadores, ¿no? Asadores en los que pinchaban la carne y asadores que colocaban para que la carne no tocase la brasa sobre morillos, ¿no? Sobre unas piezas rectangulares de arcilla con sus ranuras en las que apoyaban los asadores, ¿no? Y así la carne podía separarse de la brasa y, lógicamente, hacerse mejor. Sí, pero ¿cuántos hay, no? Si lo comparan con el resto de cacharros, muchísimos menos, ¿no? Hay más cazuelas, que son las líneas verdes. Esto permite a los estudiosos del mundo de los iberos llegar a conclusiones como la que les decía, ¿no? Claro, tenemos que fijarnos en esto. Este es una maqueta de un arado precioso, ¿no? Insistiendo en la idea de la agricultura, sobre la que no nos podemos extender. Este es el famoso buey también en bronce, ¿no? Porque utilizaban el bronce ya simplemente como para adornos o para complementos, pero no para la vida diaria, en la que preferían, como ven ustedes otra vez, instrumental de hierro. Esto es muy curioso, permítanme que lo resaltemos. Esto es un rallador. Solo ha aparecido uno en la Bastida, ¿eh? Claro, parece ser que ellos cocían, hervían la carne, pero luego necesitaban de salsas. Y las salsas se ha llegado a la conclusión de que las hacían por los ralladores y por la existencia también frecuente de morteros. Se supone que eso permitiría, pues, hacer más agradable una carne seguramente vasta, seguramente dura, ablandada por el procedimiento de la cocción, pero que necesitaba también algún ingrediente para darle más sabor. Ralladores aparecen pocos, morteros aparecen pocos, hornos aparecen pocos, hasta el extremo de que se piensa que en los ópida, en los poblados pequeños, en realidad hornos, incluso ralladores, incluso morteros, eran comunitarios. Había a lo mejor un horno para todo el poblado. De hecho, en la Bastida solo hay restos, los cimientos de un horno. Hay un rallador. Pues claro, hay quien se inclina a pensar que es que solamente había una familia, la familia del rey o del príncipe, que tenía, digamos, a su disposición un instrumental culinario completo, ¿no? Seguramente, vamos, yo y es posible que algunos de ustedes también, ¿no? Yo recuerdo cuando en mi pueblo de pequeños el horno era del pueblo y había que ir allí a hacer el pan, o cuando había que asar un cordero había que ir a un horno comunitario, pedir vez, pagar al panadero una especie de alquiler. Eso no era tan infrecuente en el mundo rural y seguramente ya era así en el mundo de los iberos, ¿no? Bueno, aquí tienen cerámica de cocina, esas ollas. Esta olla de la derecha, sobre todo, es la más característica del mundo ibero, ¿no? O bien apoyada directamente sobre las brasas, o bien con unas trébedes o un trípode de hierro sobre el que se colocaba la panza del cacharro, ¿no? Estos toneles son curiosos. Aquí tienen otros. Esto es una especie de brasero portátil pequeño para seguramente mantener calientes los alimentos,
o estas colmenas, porque luego no quiero dejarme nada, ¿no? Pero aparte de lo que hemos comentado, aparte de lo de las bellotas, tengo por aquí la frase de Plinio, ¿no? Las bellotas son la fuente de recursos, dice Plinio, de muchos pueblos. Cuando hay escasez de cereales, con las bellotas secas se hace harina molida y se amasa como pan. Es más, dice Plinio, hoy también en las provincias de Hispania se ponen bellotas de postre. Se las endulzaba con miel y se hacían postres, ¿no? Por último, destacar el papel de la miel y el papel de los huevos. De los huevos se conservan muchas veces las cáscaras en los vertederos, en los restos de las viviendas de los iberos. Y de la miel, pues es que lo conocemos muy bien, porque en esto los iberos ganaban a los egipcios, por lo visto. Aquí tienen ustedes unas colmenas, por ejemplo, procedentes de la Bastida, precisamente, ¿no? Eran tubos de cerámica en los que se instalaban a las abejas y que luego se retiraban con la miel impregnando sus paredes, ¿no? Bueno, y les he traído también alguna fotografía que pueden ustedes encontrar más fácilmente, naturalmente, en las publicaciones que les mencionaba. Por ejemplo, esto de trigo, ¿no? Semillas de trigo carbonizadas, de higos, de granadas, del mijo, o algunos huesos de ovejas o de cabras, ¿no? También la arqueología es capaz de distinguir cuando un hueso ha sido descarnado intencionadamente para comer o cuando simplemente se ha descarnado por la putrefacción, ¿no? Eso ha permitido también llegar a conclusiones sobre la forma de cortar la carne, las piezas que eran las más... Parece mentira, pero con poquito que se ha encontrado se ha podido llegar a conclusiones así. Bueno, en definitiva, pues nos alegramos de que los iberos comieran y nos alegramos de que una tarde como esta podamos hablar de ello. Muchísimas gracias.